Buenos días a todos. Yo voy a hablarles sobre la entrega digna de cuerpos identificados frente a la crisis forense en México. En este foro ya se ha hablado mucho sobre la grave crisis en materia forense que se vive en México. Es necesario poner a discusión temas que quedan en los linderos de esta gran problemática, como lo es la entrega digna de los cuerpos que han sido plenamente identificados. Es necesario considerar principios básicos y directrices que guiarán esta labor en miras de generar e implementar buenas prácticas forenses para la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia de los familiares que buscan a sus desaparecidos. Como ya se ha mencionado también, este año el Movimiento por Nuestros Desaparecidos publicó el informe sobre la crisis en materia forense que se vive en México, donde se declara que hay más de 52,000 cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Aquí podemos ver los porcentajes de la ubicación de los cuerpos, siendo uno de los porcentajes más altos, el 22%, de los que no se sabe dónde se ubican. Lo anterior nos permite abrir la discusión a una labor profesional urgente. Que es la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y entrega digna de los cuerpos que se encuentran en calidad de no identificados. Como ya se ha mencionado, en este foro, esta crisis en materia forense comprende grandes problemáticas, entre ellas la insuficiencia de recursos humanos y materiales competentes para solventar y solucionar esta grave crisis, que ciertamente no solo se trata de la búsqueda y recuperación de cuerpos, sino de la identificación de los mismos, de su entrega digna y la búsqueda de verdad y justicia. La excesiva carga laboral, el trabajo multidisciplinario casi ausente en los análisis y la falta o desconocimiento de protocolos vigentes. Asimismo, la falta de registros fiables, tales como la trazabilidad de la investigación y ubicación de los cuerpos. Lo anterior nos muestra un panorama complejo en el que, si bien se pueden distinguir problemáticas estrechamente ligadas a la crisis forense, aún no se ha considerado la magnitud de impacto que estas problemáticas tendrán en la identificación certera de los cuerpos no identificados y de la posterior entrega a los familiares que los buscan. En este momento de coyuntura, se debe poner a discusión la urgencia de una labor integral que atienda a todas las demandas, tanto institucionales como civiles, para brindar una respuesta objetiva, realista y sensible. Puesto que centrar la atención en la parte del proceso de búsqueda, localización, recuperación y análisis es sumamente importante, pero hace patente la carencia de puentes de comunicación adecuados entre instituciones y familias, ocasionando un fenómeno sintomático de la segmentación de los procesos, relacionado con el trabajo dividido en campos de acción específicos y no como una labor integral proyectada a corto, mediano y largo plazo, ya que hasta ahora se había priorizado en el trabajo institucional, relegando los resultados a los familiares más como una obligación institucional que como un verdadero compromiso. Entonces, ¿qué podemos entender como una entrega digna? La entrega digna de cuerpos puede considerarse como el proceso final de los procedimientos de identificación forense. Esta comprende la diligencia a partir de la cual las autoridades competentes autorizarán la entrega de los cuerpos plenamente identificados a sus familiares, respetando en todo momento las tradiciones culturales y religiosas de los mismos. Sin embargo, este procedimiento no implica el final de una investigación orientada a la búsqueda de verdad y justicia, ya que solo es una parte del gran compromiso que tiene el Estado con las víctimas. Dentro de la estructura de una entrega digna, debemos considerar principios básicos que deben seguir las instituciones, tales como respeto por la dignidad humana, integralidad,
igualdad de trato y no discriminación, multidisciplinariedad, concertación y gratuidad, puesto que estos principios representan una herramienta necesaria para la transparencia de todo el proceso de identificación. Estos principios, por ejemplo, son planteados en la Ley 1408 de Colombia. Y bueno, asimismo, se deben atender algunas directrices fundamentales para el cumplimiento de una entrega digna, tales como la identificación plena, que debe ser realizada por equipos multidisciplinarios en materia forense, los cuales tienen responsabilidad de entregar un informe o dictamen pericial sobre los resultados de los análisis científicos realizados. Estos equipos tienen la obligación de efectuar en todo momento un manejo digno de los cuerpos, agotando todos los análisis posibles para recabar la información necesaria para conformar el archivo básico de identificación, que ayudará en el cotejo de los datos ante-mortem proporcionados por los familiares. Consecuentemente, el manejo digno no solo se verá reflejado en la manipulación de los cuerpos, sino en su identificación, individualización y restitución, es decir, la devolución de su identidad. De igual manera, se deberá evitar el empleo de metodologías invasivas que impliquen la mutilación innecesaria de alguna porción del cuerpo, manteniendo su integralidad en la medida de lo posible. Es imprescindible tomar en cuenta que antes de presentar algún resultado a los familiares, los dictámenes periciales deben ser valorados y avalados por instituciones pertinentes con la intención de disipar cualquier duda razonable de la identificación plena de cada cuerpo. La notificación digna es el acto a través del cual se comunica oficialmente a los familiares la plena identificación de su ser querido. Este acto está en estrecha relación con la investigación previa y la información que se tiene disponible, apelando siempre al respeto por la dignidad humana y derechos de las víctimas. Algunos especialistas recomiendan que esta notificación se realice de forma presencial y que ésta se dirija por especialistas que ya han formado parte del proceso de identificación. Presentación de resultados de los análisis en materia de identificación. Bueno, este equipo multidisciplinario o en su defecto personal capacitado que conozca bien el caso debe ser el encargado de presentar resultados de los análisis de identificación. Esta información deberá ser clara, explicando desde el proceso de búsqueda, localización, recuperación, hasta la metodología empleada para la identificación, incluyendo causa, manera y mecanismo de muerte. Todo ello con la finalidad de proveer a los familiares la información sobre los procedimientos llevados a cabo para la identificación de su ser querido mediante el cotejo y correspondencia de los datos AM y los análisis PM, explicando paso a paso cada proceso para disipar cualquier duda, incertidumbre de los familiares. Entonces, este procedimiento o esta explicación técnico-científica debe abordar el proceso de manera clara y cronológica, que permita comprender a los familiares de víctimas el tiempo que se utiliza para los procedimientos, así como la multidisciplinariedad y la importancia de los protocolos estandarizados para el trabajo forense. Puede ser significativo también destacar características individualizantes que familiares describieron sobre las víctimas con la finalidad de que ellos también puedan confrontar la información resultante de los análisis científicos con los reportados con los datos ante-mortem. Acompañamiento técnico y psicosocial. Los familiares que buscan a sus desaparecidos tienen derecho a tener un acompañamiento técnico, o sea, peritos independientes, y psicosocial, antes, durante y después del proceso de entrega. El acompañamiento técnico tiene la finalidad de interpretar y explicar el proceso forense de una manera sencilla y comprensible a los familiares, mientras que el acompañamiento psicosocial está orientado a prevenir, atender y afrontar las consecuencias del impacto de desaparición forzada. Esta estructura implica un trabajo integral entre las instituciones donde la transparencia en el proceso de identificación es fundamental y necesaria. En relación con lo anterior, la entrega digna de cuerpos plenamente identificados debe incluir un enfoque en derechos humanos,
donde todos los actores implicados en el proceso de búsqueda e investigación forense asuman el compromiso ético de no generar más daño a las víctimas, impulsando la realización de acciones que tengan un carácter reparador. Y bueno, vamos de lo ideal a la implementación. Como se puede apreciar, la estructura de entrega digna anteriormente planteada ha sido reflexionada en situaciones ideales donde hay voluntad política, infraestructura adecuada, personal capacitado y un proceso transparente de investigación. Sin embargo, quedan al aire cuestiones que deben ser valoradas urgentemente, como ¿qué sucede cuando existe la imposibilidad de recuperar los cuerpos, derivado de la complejidad de los lugares de hallazgo y la violencia brutalmente ejercida en ellos? ¿Cómo se puede realizar una entrega digna en la ausencia del cuerpo o de un cuerpo fragmentado? ¿Y cómo se puede homologar esta labor dados los contextos particulares de cada estado? Bueno, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, en su artículo 24, dispone que cada Estado parte adoptará todas las medidas apropiadas para búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, respeto y restitución de sus restos. Es por ello que, tal como se visualiza un mecanismo extraordinario de identificación forense en miras de optimizar esta labor urgente, se deben proyectar los resultados de forma sensibles y apegados a la ley. La entrega digna de los cuerpos a los familiares no es la culminación de un proceso de verdad y justicia. Sin embargo, para los familiares representa la conclusión de una búsqueda incesante por su ser querido. Muchas veces es la única verdad tangible que tienen. Por ende, se debe prever la creación de protocolos para la homologación de esta labor. A este respecto, quisiera mencionar que ya hay esfuerzos desde la academia y la sociedad civil que han generado herramientas como el protocolo de notificación digna, que es un trabajo realmente exhaustivo para sustentar la necesidad de una notificación y un proceso de entrega digna, mediante la indagación de leyes, bibliografía, algunos ejemplos y sobre todo la experiencia de los familiares. Considero que haría falta que las fiscalías, peritos y profesionales conozcan estas propuestas, ya que una es la perspectiva que se tiene sobre el ámbito académico y otra es la realidad que se enfrentan ellos desde su campo de acción. El reto es reflexionar sobre la viabilidad e implementación de las herramientas y protocolos ya existentes, tomando en cuenta los contextos tan diversos, las especialidades de cada lugar y las condiciones que se tienen, con la finalidad de mejorar la práctica forense. Finalmente, cito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la entrega digna de cuerpos plenamente identificados es un acto que debe ser realizado en condiciones de dignidad, ya que también implica un acto de justicia y reparación en sí mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gabriela. Vamos a dar paso al licenciado Abdiel Gibran Torres Pérez. Vale, muchas gracias. ¿No? Ahí. Ok. Vale, muchas gracias. Intentaré ser lo más rápido posible porque estamos sobre el tiempo. Bueno, en este simposio hemos estado hablando sobre que la identificación humana es multidisciplinaria. Una de estas múltiples disciplinas es la genética forense, la cual es de las más utilizadas debido a su capacidad de análisis de la herencia. Pero para hacer esto, la genética necesita muestras y se vale de 3 tipos de muestras. Las primeras son las muestras problemas que se toman de las personas que se buscan identificar. Las segundas son las muestras de referencia que se toman de los familiares biológicamente relacionados con las personas que se buscan identificar.
Y hay un tercer tipo de muestras que se utilizan en casos específicos en donde no hay familiares que nos puedan donar muestras de referencia. Estas muestras se llaman muestras de referencia directa, según Butler, o muestras de referencia alterna, también se pueden llamar, y se suelen tomar de los objetos personales que se cree que pertenecieron a esta persona. Pero una vez que se tienen las muestras, surge un reto más grande, que es el cual tener los protocolos para poder trabajar estas muestras. Las muestras más comunes que se usan en el día a día en el trabajo en el laboratorio, hay muchísimos protocolos publicados y los puedes seguir, pero para las muestras más raras, como los objetos personales o algún tipo de tejido que suele ser demasiado raro, los protocolos pueden ser pocos, pueden ser nada claros o simplemente no existir. Y es aquí la parte donde te llega la pregunta de, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la trabajo? Pues por eso aquí es sumamente importante el análisis de este tipo y generar protocolos de este tipo de muestras. En este sentido, les puedo contar que la licenciatura en Ciencia Forense, de la mano del Laboratorio de Genética del Instituto de Ciencias Forenses, se han dado a la tarea a generar protocolos para los objetos personales, en este caso, cepillo de dientes y ropa interior. Hasta ahorita han estado estandarizados y publicados y son de libre acceso para cualquier persona. El siguiente paso, una vez que se tiene la muestra, es la extracción de DNA. Este es uno de los pasos más importantes, pues tiene como finalidad separar el DNA de todas las otras biomoléculas y todos los contaminantes que pueda tener tu muestra. Y para hacer esto, se hacen uso de kits y metodologías de extracción, en los cuales tienen muchas clasificaciones. Pero la que les quiero contar el día de hoy es una que se llama la clasificación de metodologías artesanales o kits artesanales contra los kits comerciales. Un método artesanal es todo aquel en donde tú generas tus propios reactivos, suelen ser baratos, suelen ser rápidos y no necesitas instrumentos muy avanzados para poderlos replicar en tu laboratorio. Mientras que los métodos comerciales son todos aquellos que se llevan que te los vende una casa comercial, suele ser de alto costo, pues se cotizan en dólares y como nos comentaban en la plática del INMEGEN, hay de dos tipos. Pueden ser manuales, se genera por un perito que los haga, y los otros son automatizados, los hacen mediante un robot. Entonces, sabiendo esto, para poderlos replicar en tu laboratorio necesitas instrumentos avanzados para poderlos llevar a cabo. ¿Y por qué quise dar esta clasificación el día de hoy? Bueno, porque dentro de los métodos artesanales existe uno que es el de sílica en suspensión, el cual en el laboratorio de genética del INCIFO ha sido un boom en cuanto a resultados buenos, pues ha demostrado generar buenos perfiles en cuanto a recuperación de DNA y a la calidad presentada. En el laboratorio se tienen estandarizados métodos para cartílago, hueso y músculo esquelético utilizando este método de extracción. Y a mí en lo personal me tocó estandarizar el método para la extracción de DNA de cepillo de dientes y de ropa interior. En esta investigación también nos hicimos la pregunta, pero bueno, ¿qué tan bueno es este método de extracción comparado contra un método comercial? Y lo comparamos contra un método llamado Prefiler, el cual es mediante perlas magnéticas. Y encontramos que no había diferencias significativas entre los resultados obtenidos con un método de extracción y con otro. Esto para mí fue un parteaguas en todo el trabajo que se tiene que hacer de identificación, porque entiendo que se tenga que usar las metodologías más modernas para poder llegar a la identificación, pero también hay que ser realistas. No todos los laboratorios tienen la capacidad económica para aplicar estas metodologías. Por eso, estos métodos que son baratos, rápidos y no necesitas instrumentos avanzados para llevarlos a cabo, y ahora que se está demostrando que generan resultados muy similares a los métodos caros, pueden ser una opción muy viable para todos esos laboratorios que tienen mucha carga de trabajo, pero tienen poco presupuesto. El siguiente paso importante en el análisis de los perfiles genéticos podría decir que es la amplificación. Tiene como finalidad, a partir de una muestra de un DNA molde, generar múltiples copias de este. Pero aquí también se toma una decisión importante, que es qué marcadores utilizar para mi muestra. Los más comunes son los STRs autosomales. Esto debido a la forma en la que se heredan, a su variabilidad y a la cantidad de bases de datos que existen de diferentes poblaciones.
Pero los SR autosomales puede que no siempre sean los marcadores que más información nos aporten. Por ejemplo, pensemos en familiares en línea no directa. Tal vez en este caso nos pueda aportar más información marcadores del tipo sexual, como podría ser cromosoma X, cromosoma Y o DNA mitocondrial. Incluso para muestras degradadas se ha visto que los marcadores como inserciones de lesiones son muy buenos para obtener resultados. Entonces, hay que saber qué tipo de marcadores son los que mejor te dan información para tu tipo de caso. Por último, tenemos que analizar los fragmentos. Esto se hace mediante una técnica llamada electroforesis capilar, la cual nos arroja un electroferograma. El electroferograma es una representación gráfica que todo experto en genética debe saber interpretar, porque es con el cual va a determinar si existe una relación biológica de parentesco entre las muestras que se están comparando, o en su caso, si pertenecen al mismo origen biológico. Pero para las muestras problema no siempre se van a tener electroferogramas así de bonitos y así de completos. Muchas veces se van a tener electroferogramas parciales, contaminados, y se debe de estar completamente capacitado para la correcta interpretación y además su valoración estadística para poder llegar a una conclusión acertada. Bueno, con esto solo me queda dar algunas conclusiones, en el cual, para mí, la genética forense sí va a ser una pieza clave en ese trabajo multidisciplinario que se tiene que hacer de identificación, pero para esto necesitamos que se nos apoye la investigación. Primero, para crear bases de datos para población mexicana en muchos tipos de marcadores genéticos, y otro, para generar otro tipo de metodologías para este tipo de muestras y tener más opciones para dónde movernos, no solamente estar solamente con nuestras muestras de siempre. También crear estos nuevos protocolos que puedan ser baratos, rápidos, fáciles de replicar y que estamos viendo que generen buenos resultados comparados con métodos caros. Pensando un poco en esto, también es hacer público el conocimiento. Muchas veces los laboratorios crean sus protocolos, pero se quedan dentro de los protocolos, no los sacan. Entonces, nunca sabes cuándo ese protocolo que creaste pudiste haber ayudado a otros laboratorios de la República Mexicana para poder haber trabajado. Y también pensando un poco en la homologación de protocolos, esto nos puede llevar a la obtención de resultados con características similares y por último, esto nos lleva a una solidificación de las bases de datos, teniendo resultados similares, ayudando a comparar estos resultados para poder tener más identificaciones. No me queda más que dar los agradecimientos a todas las instituciones que me han ayudado, a mi familia científica del INCIFO, por supuesto, y a la GIS y a Aurora por la oportunidad de estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Abdiel Torres, por esta presentación tan rápida y tan compleja. Fue un récord en tiempo. Muchas gracias. Vamos a darle paso al licenciado Alberto Palma Hernández. Bien, buen día. Saludo en especial a todos y a todas y a las familias y colectivos que nos acompañan el día de hoy y durante toda la semana. Les voy a presentar un proyecto en forma de propuesta. Le he denominado Ficha de Registro de Tatuajes y Perforaciones que facilita la identificación humana. Le he puesto de sobrenombre el tatuajegrama. Y bueno, recordando que los tatuajes ya sabemos qué tanta incidencia pueden tener en cadáveres, en personas sin vida. Ay, perdón. Sí. Y bueno, como les comentaba, se presenta una herramienta útil para las ciencias forenses que contribuye a la búsqueda de personas y la identificación de cadáveres. Como bien sabemos, el tatuaje es un elemento blando o una seña particular de las personas, pero que si podríamos tener una información ante mortem
con información exacta y precisa de los tatuajes, se puede considerar como un elemento altamente individualizante. Bien, quisiera poner en contexto la normatividad a la cual se deben apegar los tatuadores, perforadores y micropigmentadores. Tenemos en un primer lugar a la Secretaría de Salud, la cual está legislada por la Ley General de Salud. A un lado tenemos a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el cual es un órgano descentralizado vinculado a la Secretaría de Salud. Esta COFEPRIS, a su vez, emite el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el cual emite todos los lineamientos generales y específicos que deben tener los tatuadores, perforadores y micropigmentadores. Es el artículo 224 del bis 1 al bis 16 y emite diferentes lineamientos, el cual obliga a todos los tatuadores, perforadores y micropigmentadores a que deben contar con una tarjeta de control sanitario. Esta, para obtenerla, deben entregar su currículum, la técnica que ocupan, el esquema completo de vacunación y, obliga a que deben tener utensilios desechables, niveles de higiene necesarios y, en cuanto a información que se solicita, únicamente el artículo 224 solicita una libreta foliada con información personal y descripción del servicio que se realiza. Y bueno, como hemos visto a lo largo de la semana, las materias de identificación científica tienen formatos en los cuales se almacena la información ante mortem. Tenemos un odontograma, una ficha dactiloscópica, el perfil genético y documentos que nos sirven para conservar los datos biométricos como el INE, el pasaporte y la cartilla militar. Podemos ver también una radiografía y entonces estos documentos, estos formatos son los que nos sirven como información ante mortem, las cuales vamos a poder ocupar para hacer la confronta con los datos PM. Pero en el caso de los tatuajes no contamos con un formato homologado. Bien, entonces les voy a comentar algunas características de la ficha de registro, el cual en un primer lugar es un formato en una hoja tamaño carta, ya sea en digital o en físico. Deberá ser llenado y archivado por el tatuador, en todo momento será una obligación y deberá conservarla como parte del protocolo que debe contar. Va a tener datos del tatuador, nombre y obviamente la tarjeta de control sanitario, la cual nos va a indicar que está pegado a la normatividad que marca COFEPRIS. Va a tener datos del usuario, datos personales como nombre, dirección y ya posteriormente las características y descripción de los tatuajes y las perforaciones, como figura, dimensiones, colores de tinta, región anatómica. Y uno de los elementos más importantes de la ficha va a ser la fotografía. Este formato, una vez llenado, deberá escanearse o tomarse fotografía y posteriormente subirse a la plataforma de COFEPRIS. De esta forma, esta plataforma pues va a hacer como una base de datos digital. El usuario va a tener en todo momento derecho a recibir una copia de este formato ya lleno y podrá almacenarla como documentación personal. Obviamente para la protección de datos personales únicamente va a poder acceder personal de búsqueda, personal de COFEPRIS y por personal de búsqueda me refiero también a personal de investigación y ya habría que definir quiénes son las autoridades facultadas para entrar a esta plataforma. Y autoridades de búsqueda, familiares y amigos van a poder solicitar esta ficha en caso necesario o en caso de desaparición. Y bueno, este es el ejemplo de la ficha que se propone con los datos del tatuador, datos del usuario y posteriormente la parte de la descripción del tatuaje, que es una figura, la figura que se coloca, la ubicación anatómica, dimensiones, los colores ocupados,
y en el primer recuadro se solicita, se marque con 2 flechas en color rojo y una X la colocación final de la modificación corporal y la parte donde se debe colocar la fotografía. Esta es la ficha de perforaciones, es similar a la anterior, únicamente cambia la descripción de la perforación, si es un piercing o una perforación únicamente. La pieza, sabemos que dentro del mundo de los piercing hay diferentes piezas, diferentes tamaños, materiales, las dimensiones del piercing, la ubicación anatómica y posteriormente la descripción de la modificación corporal. También un recuadro que se debe señalar la ubicación final y el espacio para la fotografía. Y bueno, a modo de conclusión, ¿qué podemos tener con esta propuesta? Es que vamos a poder contar con un formato con información precisa y contundente, que sería nuestra información ante mortem. Se generan de esta forma 2 bases de datos, una digital y una en físico, que va a ser la que tenga el tatuador o perforador, y otra base de datos que va a poder tener el usuario, que se va a tener como documentación personal. Obviamente la recomendación al artículo 224 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, y de esta forma se implementa la política pública dentro de la materia forense. Una coordinación entre nuevas instituciones que, si bien en la actualidad no están directamente relacionadas con la identificación forense, pero que la crisis forense en México amerita una nueva relación de las instituciones. Podemos visualizar un desarrollo y una aplicación a corto plazo, y desde luego que esperamos también resultados a corto y mediano plazo. Y el punto más importante para mí es que las familias pueden tener mayor confianza en las materias de identificación científica, ya que muchas veces es difícil su interpretación, incluso para muchos de nosotros. Por ejemplo, cuando se les entrega un perfil genético, genera desconfianza con los familiares, y de esta forma, con este registro, podrían estar más tranquilos y tener mayor confianza en la identificación forense. Y bueno, cuando se reducen los tiempos de búsqueda e identificación de cadáveres, se reconoce a las víctimas en su derecho a la identidad, al respeto y a la dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Alberto Palma, quien también se mantuvo con temas complejos. Perdonen que les estamos haciendo correr. Vamos a dar inicio con la maestra Imelda de la Peña López. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más que una propuesta, vengo a darles una plática o una exposición acerca de los fenómenos y problemáticas en las que nos encontramos en Ciudad Juárez. Esto con todo el respeto que merecen las familias y los aquí presentes. Son temas que todos conocemos, ¿verdad? Y gracias a estas problemáticas es que nos encontramos el día de hoy aquí. También que no están en la obscuridad ni mucho menos, son temas que se encuentran también actuales y en las redes sociales también se pueden localizar. Claro, con todo el respeto a las víctimas, a las familias, la despersonificación de los casos y las fotografías que les traigo el día de hoy, y con toda la confidencialidad y que me presta la institución a la que pertenezco, ¿verdad? También quiero agradecer al GIZ por la invitación y por el vínculo también con la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. El tema es la vulnerabilidad del cuerpo en contextos de violencia extrema y su identificación. En 2 casos, los dos se están planteando en el año 2018 y 2019.
Un caso es temporal o actual en esa fecha y el otro es un caso que ya se viene trabajando en todo el país desde hace, bueno, en Ciudad Juárez más de 20 años con el hallazgo de fosas clandestinas. Bueno, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza que se encuentra en la región norte del país, aquí precisamente, en la cual nos encontramos con diferentes problemáticas, como la cual es la migración de todo el país y de Latinoamérica por también esta carga de trabajo que se encuentra por parte de la maquiladora. Por eso mismo es que esta sobrepoblación y este crecimiento que ha habido en Ciudad Juárez pues nos enfrenta a muchas situaciones. Aquí hice una contabilización por parte del Inforense, el sistema que manejamos en el Servicio Médico Forense. Nada más es una estadística general para darles a conocer. De enero del 2006 al 28 de julio del 2019, 12.379 hombres de 13 a 45 años han sido víctimas de homicidio, de los cuales 10.488 fueron producidos por arma de fuego. Hay otras causas, ¿verdad? También parte de homicidio, pero nada más tomé este rango y esta edad, que es la edad que les voy a presentar ahorita de los casos. Bueno, el contexto de hallazgo. Estas situaciones se dan en zonas periféricas, en domicilios particulares y más que nada también en estos lugares que son llamadas casas de seguridad. Pueden ser en zonas habitacionales o en poblados alejados de la mancha urbana. Y los casos también actuales se dan en la vía pública a miras de todos los ciudadanos. Este contexto de hallazgo y estos lugares los puedo, con el respeto que me merece la doctora Reina, los puedo nombrar como ella lo dijo en su presentación, estos lugares o escenarios de exterminio, estos lugares de muertes ilegales, y también los puedo nombrar como escenarios violentados, que en muchos de estos casos se ha dado una y otra vez y son lugares y zonas en que son continuamente reutilizadas. En el caso de las fosas, que es un fenómeno que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, tomé esta pequeña tabla también del sistema que se maneja en Chihuahua, que del 1 de enero del 2017 al 27 de agosto del 19 se ingresaron al CEMEFO 114 números de registro, ahí hago una corrección, en total fueron 140 del 2016 al 2019. Como fosas clandestinas, las siguientes estadísticas son tomadas del sistema Inforense para enumerar 4 años de continuidad de ingresos de estos fenómenos. Este es nada más un mapa donde les presento por cada uno de los casos voy a tomar dos ejemplos, y este es el primer caso de fosas que se localizó en las afueras de la ciudad, en un poblado. En el punto azul, ahí fue el primer lugar al que se ingresó. Ahí se localizaron dos personas a una profundidad aproximadamente de 1 metro, 1,20 de profundidad. Sin embargo, casi en la superficie, a 50 centímetros, se localizó esta cobija que se ve ahí, la cual contenía también algunos restos, y estos eran nada más en la parte superior la parte inferior de un individuo, y también se encontró como un calzado, al parecer de un hombre. Esto fue en noviembre del 2018 que se trabajó ese caso.
Posteriormente, en enero del 19, ya con investigación previa que se acudió a ese lugar, fuimos a otro lugar en el que nada más se localizó la parte superior de una persona, y ahí fue donde se encontró el otro calzado que coincidía. Estos dos casos obviamente ya eran con previa investigación y que la policía investigadora ya tenía relación de estos casos. El otro caso de fosas se dio en febrero del 2019 y agosto del 19, en otro contexto totalmente diferente en Ciudad Juárez, en una zona habitacional, se podría decir, a las afueras. El contexto de estos cuerpos fue diferente, no fueron restos óseos, sino cuerpos en procesos de descomposición, que fueron identificados inmediatamente por sus familiares por las denuncias que había. Otro caso que se dio en esta fecha también fue un caso relevante que, según el fiscal y declaraciones en la prensa, no se había dado con anterioridad en Ciudad Juárez, y fue el caso de los hombres vestidos de mujer. Estas son las notas del periódico que relatan que se encuentran 9 hombres ejecutados vestidos de mujer durante el último semestre en Ciudad Juárez. Estas son las otras 2 notas, y como estas hay muchas, porque sí fueron un sinnúmero de casos los que se dieron. ¿Cómo es que se visualiza este caso? Son hombres vestidos de mujer que se presentaron de julio a agosto del 2018 con estas características. La mayoría de estos hombres en realidad fueron alrededor de 30 casos, nada más manejé algunos, ¿verdad?, para no extenderme tanto y para proteger también las fotografías y la condición de todas estas víctimas. Como se aprecia ahí en la tabla, todos ellos fueron identificados mediante tatuajes, entrevistas también a familias, y lo que nos permitió considerar la edad también de ellos. La mayoría de ellos pues tuvieron una muerte mecánica, como se nombra ahí, con diferentes características, y en febrero y septiembre del 2019 este mismo caso de una manera diferente se dio, ya no tan caracterizados, no pintados de los labios ni mucho menos, sino ya con otras características que relacionaban los primeros casos con los segundos, y era prendas de mujer en interior de maletas donde fueron depositados los cuerpos, y también algunos en tanques de basura. La forma en que se caracterizó esta segunda temporada o estos segundos hallazgos fue que marcaban con labial color rosa el cuerpo de los hombres, aparte de que los marcaban, más que nada era una leyenda que escribían en su cuerpo y los mencionaban como loca. Estas son las características de los tatuajes que nos permitieron identificarlos inmediatamente. Bueno, la relación que existe entre estos casos, se preguntarán ustedes qué tiene que ver uno con el otro, ¿no? Las fosas con los hombres vestidos de mujer. Más que nada es la vulnerabilidad del cuerpo y la extrema violencia que se manejó en estos casos, que ahorita, por respeto, también voy a omitir todo lo que se localizó en el contexto, y lo que utilizamos para hacer el análisis de cada uno de ellos fue tomar las características de los diferentes escenarios, el lugar del hallazgo en el caso de los hombres vestidos de mujer, cómo fue en que fueron dejados en la vía pública, y las huellas de violencia que cada uno de ellos tenían en sus cuerpos. Como les comentaba, pues la violencia extrema y la vulnerabilidad en estas víctimas fue la destrucción, la fragmentación, el ocultamiento y la aniquilación, la exposición en el caso de los hombres vestidos de mujer, la ridiculización al momento de vestirlos y reflejar una teatralización en sus cuerpos al momento de pintarlos, maquillarlos, ponerles características relacionadas con lo femenino, y el simbolismo y los mensajes. En el caso de los hombres vestidos de mujer se localizaron también pancartas con mensajes de algún grupo criminal,
no sé si atribuyendo o tratando de manejarlos como contrarios o alguna otra situación del contexto criminal. Y en el caso de las fosas clandestinas, también pues una violencia extrema que se manifiesta en sus cuerpos y sobre todo esta palabra de reubicarlos, o como lo manejaba la doctora, doblemente desaparecidos. En el primer caso que les platiqué, el cuerpo fue removido de una fosa a otra, estaba la parte superior en una y la parte inferior en otra. Esta es una forma también de mover el cuerpo, de revictimizarlo una y otra vez y doblemente desaparecerlos. No sé si será en forma de burla o en forma de que ya los mismos grupos saben que la investigación está cerca, entonces lo que hacen es mover los cuerpos. Pues la identificación, como les comentaba, sucedió por medio de entrevistas, el cotejo con los tatuajes, que la mayoría de ellos coincidían. En el caso de las fosas clandestinas, en dos contextos diferentes, en una parte sí fueron restos óseos y en la otra fueron cuerpos en procesos de descomposición. Estas son las características de violencia a las que nos enfrentamos cuando ya son fosas con alguna temporalidad, y pues eso sería todo. Muchas gracias.